Esta es la historia de Kurt Lewin. Kurt Lewin nació el 9 de septiembre de 1890 en Mongolia, provincia de Poznan, en el seno de una familia judía. Se matriculó en la Universidad de Freiberg en 1909 para estudiar medicina antes de transferirse a la Universidad de Múnich para estudiar biología. Finalmente, Lewin completó un doctorado en la Universidad de Berlín. Originalmente comenzó sus estudios con un interés en el conductismo, pero más tarde desarrolló un interés en la psicología gestal. Lewin se ofreció como voluntario para el ejército alemán en 1914 y más tarde fue herido en combate. Estas primeras experiencias tuvieron un impacto en el desarrollo de su teoría de campo y posterior estudio de la dinámica de grupo. Estudió medicina en Friburgo de Brisgovia y biología en Múnich, y su doctorado en filosofía por la Universidad de Berlín en 1916. Después de esta pequeña reseña sobre Lewin, hablaremos de cómo fue el proceso de migración y cómo adquiere su doble nacionalidad. Pues bien, en 1933 emigró a los Estados Unidos por la amenaza que, como judío, representaba para él el ascenso del poder del partido nazi. Esto lo obligó a abandonar Alemania por sus motivos raizales. Esta situación condiciona su fuerte adhesión al modelo de grupo democrático y su influencia benéfica en la reproducción de cambios sociales de manera planificada. Tras 2 años en la Universidad de Cornell, se trasladó a la de Iowa, concretamente en la estación de investigación para el bienestar infantil de dicha universidad. Su historia muestra su personal preocupación por mejorar la condición social del hombre y su preocupación por las minorías y la democracia como sistema de gobierno. Formado como psicólogo, recibió influencias de Cassirer y de la teoría de la Gestalt, y su obra revela también una estrecha relación con el psicoanálisis. Considerando lo anterior, diremos por qué Carl Lewin es considerado el padre de la psicología social moderna. Lewin es conocido como el padre de la psicología social moderna debido a su trabajo pionero que utilizó métodos científicos y experimentación para mirar el comportamiento social. Lewin fue un teórico fundamental cuyo impacto perdurable en la psicología lo convierte en uno de los psicólogos preeminentes del siglo XX. El aprendizaje experimental y la investigación de acción tuvieron una enorme influencia en el crecimiento y desarrollo de la psicología social. También es reconocido por sus importantes contribuciones en las áreas de la psicología aplicada y psicología organizacional. También creó un puente entre la experimentación y la aplicación de la psicología social entre la teoría y la realidad. Reconocido como el fundador de la psicología social moderna, contribuyó al desarrollo de la psicología de la Gestalt de manera significativa. Estudió en los grupos el concepto de distancia social. Los aportes de Kurt Lewin a nivel de la psicología de grupos y las relaciones interpersonales y sus aportaciones en el marco de la Gestalt son importantes en esta teoría, entre ellos la psicología de grupos. Los grupos están en un estado de equilibrio, pero pueden cambiar de comportamiento si se aumenta la presión para el cambio, a la vez que se disminuyen los frenos. La implicación del individuo en el cambio de grupo se lleva a adoptar con más facilidad los nuevos comportamientos. Lewin afirmó que la conducta del individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente. Se caracterizó por ser un hombre de primeros psicólogos en llevar los problemas cotidianos del comportamiento humano al contexto de experimentos controlados y por una labor construida. Continuamos con la teoría de campo de Carl Lewin, que hace parte de la psicología de grupos.
Esta dice que es una manera de plasmar la idea de que la psicología no debe centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si fuesen dos piezas a analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en que afecta entre sí en tiempo real. Es por eso que Kurt Lewin trabaja con categorías como espacio vital para definir la totalidad de los hechos que determinan la conducta de un individuo en un momento determinado. Para esto vamos a definir qué es el espacio vital. Según este autor, es el conjunto de factores mutuamente dependientes que forman parte de la experiencia psicológica, incluyendo la posición de la persona como su ambiente psicológico y cómo ésta lo percibe. Indica que debemos conocer las fuerzas negativas y positivas para identificar las resistencias del cambio, teniendo en cuenta las del individuo, su estatus y las de grupo, cómo influyen unos con otros. El grupo influye en el cambio. Un cambio que se percibe sin haber sido explicado produce inquietud y rumores dentro del grupo. La formación y la participación del grupo al cambio hacen que al final se acepten las evoluciones. Dentro de esta psicología de grupos también tenemos el modelo de proceso de cambio, que consiste en reconocer la existencia de las fuerzas relacionadas con los procesos de cambio. Se conocen como impulsadoras y las que constituyen un obstáculo para el progreso son llamadas limitantes. Este modelo de cambio consta de 3 etapas principales, las cuales es el descongelamiento, movimiento y recongelamiento. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de qué es el descongelamiento. Dice que en estas indican los problemas y las fuerzas que interfieren para que se produzca el cambio, siendo el comienzo para intentar o mover a la empresa desde el estatus. El movimiento dice que consiste en desplazar hacia un nuevo estado dentro de la organización con respecto a patrones de comportamientos y hábitos que se lleva a cabo del proceso de cambio. En este se modifican los procesos y las prácticas con el fin de alcanzar el estado deseado. Y por último, el recongelamiento. Se estabiliza a la organización en un nuevo estado de equilibrio, en donde se necesita apoyo como la cultura, normas, políticas y estructura organizacional. Esto se puede lograr si se determina el problema, se identifica la situación actual, se identifica la meta por alcanzar, se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden en él y se desarrolla una estrategia para lograr un cambio de la situación actual, dirigiéndose así hacia una meta. Continuamos con el aporte que Kurt Lewin hace a las relaciones interpersonales. Considera que el individuo no es pasivo. El individuo más bien establece una interacción con su entorno. El individuo y el entorno nunca deben verse como dos realidades separadas. En la práctica, son dos instancias que siempre están interactuando entre sí y que se modifican mutuamente en tiempo real. Las relaciones interpersonales constituyen un proceso de interacción informativa y afectiva entre los individuos, que tiene lugar mediante contactos directos y que sirven para alcanzar la eficiencia grupal para llegar a la meta. Estas otorgan importancias a la opinión social, siendo necesario formar sentimientos morales, sociales y aluden a la función educativa del grupo. En las aportaciones que Carl Lewin hace a la psicología de la Gestalt, dice que ayudó al desarrollo de la psicología Gestalt por medio de la teoría de campo que formuló. Afirma que no se puede tener el conocimiento humano fuera del entorno en que se ubica. El origen del gestalismo es alemán, pero Lewin lo desarrolló en Alemania y luego en los Estados Unidos de América, tras su forzada emigración. Algunos de los principios básicos más importantes son: las pautas o patrones de la organización son los factores primarios y determinantes de la conducta. El análisis de los componentes particulares o aislados no nos pueden proporcionar un conocimiento adecuado de la organización total determinante. Su punto de partida es la experiencia humana consciente,
el aspecto interno o subjetivo de la conducta humana. Rechaza el positivismo por considerarlo inapropiado para el estudio de la conducta humana. Es así como una de las frases célebres más importantes por Carl Lewin, realizada entre el año 1890 y 1947, nos dice: nada hay más práctico que una buena teoría.